Durante semanas, muchos pensaban que el episodio de Tamara, la hermana de Michu, había llegado a su fin. Parecía que tras el verano, en el que no hubo programa de Telecinco en el que no apareciera, su imagen se desvanecería poco a poco como un mal recuerdo. La revelación del testamento de Michu, donde quedó patente que Tamara no tenía cabida en las últimas voluntades de su hermana, había dejado a la vista de todos que su papel en esta historia era secundario, casi irrelevante. Al mismo tiempo, la decisión de trasladar al hijo de Michu a Madrid bajo la tutela de Ortega Cano se entendió como la materialización de lo que la madre siempre había deseado: ofrecerle a su hijo un entorno más estable, lejos de la incertidumbre que rodeaba a su tía. En apariencia, la polémica estaba sellada, la pesadilla parecía tener un punto final. Sin embargo, la realidad demostró que Tamara no estaba dispuesta a ceder el escenario. El inesperado giro llegó cuando, en lugar de desaparecer del mapa mediático, reapareció en un contexto que pocos hubieran imaginado, nada menos que en Antena 3, en el programa Espejo Público. El hecho sorprendió no solo por el lugar, sino por el contraste que suponía. Telecinco se había caracterizado por dar espacio a todo tipo de personajes, sin importar demasiado la solidez de sus argumentos o la credibilidad de sus testimonios. En cambio, Antena 3 siempre había tratado de mantener cierta distancia de ese estilo más sensacionalista. Por eso, ver a Tamara ocupando minutos en su parrilla resultó desconcertante. La audiencia no tardó en reaccionar. Si ya en Telecinco había generado un rechazo casi unánime, en Antena 3 su presencia se percibió como una concesión impropia de una cadena que presume de rigor. La excusa para justificar su aparición fue, una vez más, el testamento de Michu, sus últimas disposiciones y la custodia de la niña. Temas sensibles que deberían tratarse con seriedad y discreción, pero que en manos de Tamara se transformaron en munición para la polémica. Sus declaraciones no tardaron en encender el debate. Habló con un tono envenenado, dejando caer insinuaciones sobre la estabilidad de Ortega Cano, sugiriendo incluso que podría terminar como su hermana fallecida. Un comentario tan cruel como fuera de lugar, que refleja el nivel de crispación al que puede descender. Ese tipo de frases no aportan claridad ni contribuyen a resolver nada. Son dardos que buscan dañar la imagen de quien, a día de hoy, ejerce el cuidado de la menor cumpliendo la voluntad de su madre. Lo más preocupante es que detrás de sus palabras se vislumbra una estrategia. Tamara no aparece para defender a la niña, ni para proteger el legado de su hermana, sino para mantenerse presente en la conversación pública. No forma parte del testamento, no figura como heredera ni como responsable legal, pero aún así reclama un espacio como si fuese indispensable. Su discurso gira en torno a sembrar dudas, cuestionar decisiones judiciales aún pendientes y poner en tela de juicio la capacidad de Ortega Cano para ejercer de tutor. Lo hace amparándose en tecnicismos legales, asegurando que, en última instancia, será un juez quien determine la custodia definitiva. Pero en realidad, lo que logra es alimentar la confusión y prolongar el conflicto. En sus declaraciones, llegó a exponer que, en caso de que Ortega Cano no fuese considerado apto, la custodia pasaría al abuelo paterno. Lo dijo como si de un escenario probable se tratara, insinuando que la situación económica y psicológica del torero podría no ser adecuada. Sin embargo, esta afirmación contrasta con la realidad. Ortega Cano ha cumplido sus condenas y, como cualquier ciudadano, tiene derecho a rehacer su vida sin cargar eternamente con sus errores pasados. Convertir esa etapa en un argumento contra él es, cuando menos, injusto. La opinión pública percibe en esas palabras un intento de desacreditarle más que un interés genuino en el bienestar de la niña. Pero Tamara no se detuvo ahí. Como si no bastara con cargar contra Ortega y Gloria Camila, volvió a destapar episodios delicados de su propia hermana. Habló de multas, de sanciones, de problemas económicos y hasta de una polémica con un perro al que le cortaron las orejas. Según ella, esas deudas fueron determinantes para que Michu no dejara todo su patrimonio a su hija Rocío, sino que repartiera parte de la herencia con su madre para así cubrir compromisos pendientes y evitar la pérdida de propiedades. Una explicación que, más que defender la memoria de su hermana, la expone como una mujer cargada de problemas financieros, debilitando su imagen incluso después de su muerte. Este doble discurso es revelador. Critica a los Ortega por sus sombras, pero no duda en airear las dificultades de Michu, a quien debería proteger. La incoherencia es evidente. Y lo más indignante es que esas historias, repetidas una y otra vez tanto en Telecinco como ahora en Antena 3, no hacen más que desgastar la memoria de una persona que ya no está para defenderse. ¿Qué sentido tiene contar públicamente las deudas de una fallecida? ¿Qué propósito cumple hablar de multas de tráfico o sanciones absurdas? El resultado es un espectáculo en el que la intimidad familiar se convierte en moneda de cambio, mientras Tamara consolida su rol de protagonista a costa de la dignidad de los suyos. En este punto, la cuestión ya no se centra en la herencia ni en la custodia, sino en el fenómeno mediático que Tamara ha encarnado.
Una mujer que, sin responsabilidades legales ni derechos sucesorios, insiste en mantenerse en el foco gracias a declaraciones incendiarias y relatos plagados de contradicciones. Su presencia en televisión es un recordatorio de cómo la polémica puede convertirse en un negocio, y de cómo algunos medios, incluso aquellos que se presentan como más serios, terminan sucumbiendo a la tentación de dar espacio a la controversia porque saben que atrae audiencia. El contraste entre lo que se esperaba y lo que finalmente ocurrió es lo que más ha indignado. Que Telecinco explotara su figura no sorprendió a nadie. Forma parte de su estilo, de su manera de entender el entretenimiento. Pero que Antena 3, que durante años se ha distanciado del escándalo fácil, haya decidido abrirle sus puertas, es lo que realmente genera desconcierto. La audiencia esperaba sobriedad y rigor, y en cambio se encontró con los mismos titulares, las mismas insinuaciones y la misma estrategia que ya había saturado durante meses. Al final, lo que Tamara proyecta es un relato lleno de resentimiento, construido más para sostener su propia relevancia que para aportar claridad. Habla de juicios que aún no se han celebrado, de custodias que todavía no están resueltas, de deudas que poco tienen que ver con el presente. Todo lo convierte en un arsenal para atacar a los demás, sin reparar en el daño que puede causar ni en la imagen que deja de sí misma. Y mientras tanto, la niña, que debería ser la verdadera protagonista de este asunto, queda relegada a un segundo plano, convertida en excusa para un espectáculo mediático que no cesa. En conclusión, lo que parecía un capítulo cerrado ha terminado siendo una prolongación del conflicto, con Tamara como epicentro de una tormenta que ella misma alimenta. Su papel, lejos de apagarse, se ha transformado en el de una presencia incómoda que persiste a pesar de que la voluntad de su hermana la dejó al margen. Lo más triste de todo es que cada aparición suya en televisión no resuelve nada, no aporta soluciones, solo abre nuevas heridas. Y quizá lo más revelador es comprobar cómo, incluso en cadenas que se enorgullecen de seriedad, hay un lugar reservado para quien sabe encender la polémica aunque sea a costa de la memoria de los muertos y de la tranquilidad de los vivos. Desde el primer momento quedó claro que la situación no podía resolverse de manera inmediata ni sencilla. La custodia de la niña, el reparto de la herencia y las disputas familiares son asuntos que requieren intervención judicial. Nadie, ni Ortega Cano, ni Gloria Camila, ni mucho menos Tamara, tiene la potestad de decidir unilateralmente. Esa decisión la tomará un juez, basándose en pruebas, antecedentes y en el bienestar real de la menor. Sin embargo, mientras la justicia sigue su curso, la realidad mediática se desenvuelve de manera paralela, y Tamara ha demostrado que no tiene intención de permanecer en silencio. Su comportamiento no se explica por una preocupación genuina por la niña, sino por un interés manifiesto en mantenerse en el foco público, y por ende, en los titulares de prensa. Cada aparición suya parece cuidadosamente calculada para prolongar la historia y extraer de ella beneficio personal. Desde hace semanas, su estrategia se repite: hablar, generar polémica y asegurarse de que la audiencia siga pendiente de sus movimientos. Lo que resulta particularmente inquietante es la manera en que Tamara maneja la narrativa. No es solo que critique a Ortega Cano o cuestione la estabilidad de la familia que cuida a la menor, sino que también se permite atacar la memoria de su propia hermana. Durante sus intervenciones televisivas, no dudó en mencionar problemas económicos de Michu, multas de tráfico e incluso sanciones relacionadas con un perro, insinuando que esos detalles justifican que la herencia no haya sido entregada íntegramente a su hija Rocío. Este tipo de comentarios no solo son innecesarios, sino que dañan la imagen de una persona que ya no puede defenderse. En lugar de centrarse en la protección de la niña o en argumentos legales sólidos, Tamara recurre a la polémica, utilizando a los muertos y a los vivos como piezas de un tablero que solo busca notoriedad mediática. La reacción de la audiencia ante esta situación ha sido unánime. Mientras muchos condenan sus comentarios, otros critican que las cadenas televisivas, tanto Telecinco como Antena 3, sigan otorgándole un altavoz. Telecinco, por su estilo, no sorprende. Ha dado espacio a personajes polémicos durante años, con la lógica de que la controversia atrae espectadores. Sin embargo, la decisión de Antena 3 de abrirle un espacio en Espejo Público causó desconcierto. Es una cadena que históricamente se ha presentado como seria, alejada del sensacionalismo fácil. Que Tamara ocupe minutos de su programación demuestra que la búsqueda de audiencia puede superar cualquier criterio editorial, incluso cuando la figura en cuestión carece de legitimidad para intervenir en los asuntos familiares que comenta. Desde el punto de vista legal, el juez será quien determine el futuro de la custodia. Tamara ha insinuado que Ortega Cano podría no ser la persona idónea para cuidar a la niña debido a su edad, pero este argumento ignora la realidad. La estructura familiar que rodea a la menor, con Gloria Camila como figura joven y capaz, ofrece apoyo y estabilidad. La experiencia, la disposición emocional y la capacidad de la familia cercana son factores que pesan más que los prejuicios o las insinuaciones mediáticas. Hasta Pilar Vidal,
conocida por su cercanía con Rocío Carrasco y su defensa habitual de posturas controvertidas, ha expresado su apoyo a Ortega Cano en este caso, demostrando que incluso voces acostumbradas a defender lo indefendible reconocen la sensatez del criterio judicial frente a la postura de Tamara. La estrategia de Tamara también se ha manifestado en la forma en que ha tratado de prolongar la polémica en el tiempo. No ha heredado nada del testamento, y aún así anuncia impugnaciones que parecen más teatrales que reales. Incluso ha dejado entrever que no está dispuesta a asumir impuestos sucesorios, lo que refuerza la idea de que sus declaraciones no buscan justicia ni protección de la menor, sino mantener la narrativa en los medios, estirar la polémica y sostener su presencia pública. Cada aparición es un recordatorio de que su objetivo es generar titulares y mantener la atención sobre su figura, sin considerar las consecuencias reales sobre la familia o la menor involucrada. Además, su discurso se caracteriza por la hipocresía y la contradicción. Afirma que la niña estaría bajo la tutela de un expresiario, sugiriendo que Ortega Cano no es apto, cuando ella misma ha perdido la custodia de su propio hijo. Esta incoherencia evidencia que su interés no es proteger ni aconsejar, sino aparecer como autoridad mediática en un conflicto que, legalmente, no le compete. La falta de perspectiva y la obsesión por el protagonismo reflejan un patrón que se repite. Cualquier excusa es válida para mantenerse en la conversación pública, y los medios se convierten en su herramienta principal para lograrlo. Lo más preocupante es que la menor, que debería ser el eje central de todas las decisiones, queda relegada a un segundo plano. Mientras Tamara utiliza su nombre y su figura como justificación de sus apariciones, la niña se convierte en un accesorio de un espectáculo mediático que gira en torno a los adultos y sus disputas. La explotación de su imagen, aunque indirecta, resulta evidente. La narrativa que construye Tamara no protege, sino que instrumentaliza la situación, transformando un asunto delicado en un debate de espectáculo. A esto se suma la peligrosidad de normalizar comportamientos como los de Tamara en televisión. Dar espacio a declaraciones infundadas, insinuaciones y ataques personales bajo la excusa de información contribuye a distorsionar la percepción pública de lo que es un conflicto familiar y legal. Los espectadores reciben una versión deformada de los hechos, donde la polémica sustituye a la verdad, y la percepción de la audiencia puede verse manipulada por la reiteración de discursos interesados. Y, por si fuera poco, Tamara ha demostrado tener una capacidad notable para extender la controversia indefinidamente. Cada audio filtrado, cada comentario repetido en distintos programas, cada intervención pública está diseñada para mantener la historia en el primer plano mediático. No se trata solo de un interés puntual, sino de una estrategia sostenida, donde el objetivo principal no es la justicia ni la protección de la niña, sino la prolongación del protagonismo y la explotación del conflicto familiar como herramienta de notoriedad y beneficio económico. En definitiva, lo que inicialmente parecía un asunto cerrado, con un testamento claro y decisiones provisionales tomadas, se ha convertido en un fenómeno mediático. Tamara ha logrado transformar un tema legal y familiar en un espectáculo continuo, donde los verdaderos protagonistas, la niña y su entorno estable, quedan en segundo plano, mientras ella capitaliza cada momento, cada frase y cada silencio para mantenerse en el foco. El juez será quien finalmente decida, basándose en criterios objetivos y pruebas. Pero mientras tanto, la audiencia presencia un duelo mediático que pone en evidencia las contradicciones, los intereses personales y la estrategia cuidadosamente planificada de Tamara. Al final, queda claro que su objetivo no es proteger, sino aparecer, prolongar la polémica y sacar tajada de una situación que legalmente no le corresponde. Cada aparición televisiva refuerza esta percepción. La memoria de su hermana, la estabilidad de la menor y el respeto a la familia quedan subordinados a su necesidad de protagonismo. Y mientras eso ocurre, el público observa, opina y comenta, conscientes de que lo que se presenta en pantalla rara vez refleja la verdad completa, sino una versión manipulada, diseñada para entretener y generar controversia.